¿Quién diría que un personaje de The Walking Dead que ni siquiera existe en los cómics se convertiría en uno de los más amados por el fandom al nivel de Rick y Negan? Tanto que hasta sería el primero en tener una tercera temporada ya de su propia serie. Aunque tiene bastante lógica, pues tras la culpa que sufre con la muerte de Sofía y la amistad que forma con Carol, luego de acompañarla en numerosas situaciones de peso sentimental, además de llegar al punto en que ve a su propio hermano convertido en caminante y tiene que rematarlo, formando así a uno de los mejores personajes de toda la serie, ahí es donde dices: ah, caray, eso sí me interesa. Y esto no termina aquí, pues no solo pierde a su propio hermano, sino a su mejor amigo Rick Grimes, luego de un simple capricho por quererle hacer entender que las decisiones que estaba tomando como líder no eran las correctas. El hombre se sacrifica por salvar al grupo de una horda ocasionada por el mismo Balestero y su asociación con Maggie por cambiar las cosas. Y si bien aquí ya es bastante difícil no empatizar con él, basta con que el protagonista se vaya de la serie para que él tome el mando, convirtiéndose en el nuevo defensor de Alexandria y combatiendo enemigos como aquellos portapieles llamados los Susurradores o la Commonwealth, que busca traer un nuevo orden mundial a través del sufrimiento de otros. Así es, estoy hablando de nada más y nada menos que Daryl Dixon. Y antes de que estrene esta nueva ronda de episodios del Balestero, que en compañía de Carol visitará España enfrentando nuevas adversidades y problemas, me gustaría explicarles un poco más de lo que ha pasado con este personaje a lo largo de las 2 primeras temporadas del spin-off. Así que relájense, pongan el código FANDUKER en la tienda de Fortnite o Epic Games y disfruten de este buen resumencito. Y bueno, la serie comienza con Daryl saliendo del océano. No sabemos cómo terminó ahí, pero se nos da a entender que ya lleva varios días a la deriva por esa tremenda sed que se cargaba. A continuación ve un letrero que le indica que ya no se encuentra ni cerca de casa y entra a una especie de cabaña donde se encuentra una grabadora con testamentos de quien parece ser un hombre de familia en busca de refugio, mencionando que al parecer el norte es la zona de mayor seguridad en esa parte de Europa. Y aquí comienza la escena del famoso sneak peek donde el ballestero inicia su propio testamento mencionando que viene de la Commonwealth y que si no lograse regresar, que sepan que hizo todo lo posible. Igual podemos ver un poco de estos paisajes europeos, lo que resulta bastante interesante, pues refleja el hecho de que ya no será lo mismo de siempre y que tenemos que estar preparados realmente para lo que se avecina, y vaya que se avecina algo peligroso, ya que luego de esto entra a un recinto donde hay unos caminantes que al parecer te queman cuando te tocan, probablemente por alguna radiación, por lo que el Walker mutante o el Rey Rata que pudimos ver en Dead City no sería la última variante que veríamos en The Walking Dead, claramente. Daryl se topa con estos carteles que dicen Dios te ama y ve a esta mujer a lo lejos, quien parece ser la encargada de colgar todos estos anuncios por la ciudad. En eso se encuentra con estos dos franceses, Maribel y Guillaume. De pronto llegan unos tipos al estilo salvadores, por lo que vemos que en estas ciudades también viven cosas similares a las que pudimos ver en la otra serie, y que sí hay como este grupo que lidera y que decide cuál es el destino de los demás, básicamente, que utiliza a los demás, vaya, a su propio beneficio, ¿no? El equipo se defiende, aunque no terminarían siendo tan equipo al final, ya que Guillaume, quien supuestamente era ciego, se quita el vendaje de los ojos y aturde a Daryl para poderse llevar sus cosas. Este se desmaya y despierta en un condominio de monjas donde le cicatrizan su quemadura de manera muy brutal. Y esta mujer, conocida como la hermana Isabel, le cuenta que el responsable de su quemadura había sido lo que se les conoce como quemadores o burners, es decir, esta variable que vimos al inicio del episodio. Asimismo le comenta que en ese condominio básicamente se cree mucho que todo este rollo del apocalipsis es una prueba de Dios de la que pronto serían liberados, y que las cicatrices son señales de que una persona ha sufrido y que además ha conseguido sanar ese sufrimiento. Y vaya que ha sufrido Daryl. Las monjas no se ven muy confiadas ante la nueva visita, e Isabel discute con una de las hermanas sobre si este podría o no ser el supuesto elegido. Sí, ya lo sé, desde que vi a los soldados de la Commonwealth supe que esto se iba pareciendo cada vez más a Star Wars, a las guerras de las galaxias, ¿no? En fin, Daryl conoce a Laurent, un chico que al parecer ha crecido siendo huérfano toda su vida en este lugar, siendo adoptado por las monjas.
Desde un inicio uno nota que este chico no es cualquier chico, pues su inteligencia, así como su nivel matemático, parece ir muchísimo más allá de lo que la mente de un niño en un mundo destruido podría llegar. Con solo ver la expresión de Daryl, le dice que él también merece tener su final feliz. Cosa que podemos ver en unas cuantas secuencias atrás, donde Daryl tiene este recuerdo del final de la serie pasada, donde Judith le dice la misma frase que Lauren le acaba de comentar. Sin embargo, las cosas comienzan a ponerse muchísimo más turbias, pues descubre que tienen a un padre zombificado en una celda con la esperanza de que su alma se pudiese redimir y hacer que el cuerpo vuelva a su estado original. Esto es más que suficiente para que Daryl decida irse de ahí, no sin antes de que la monja le contase que Lauren prácticamente predijo que él iba a llegar. Así como que este pequeño está destinado a ser el nuevo Mesías y el encargado de revivir a la humanidad. En el tráiler uno pensaría que esto se trataría de cierta inmunidad al virus zombie, sin embargo aquí se nos da a saber que se trata más que nada de una creencia espiritual. El de la ballesta se mantiene firme en su decisión y se retira. No obstante, por otro lado, y anteriormente, quien parece ser el líder del grupo enemigo descubre a sus compañeros muertos, entre ellos su hermano. ¿Y Maribel qué hace? Pues echarle la culpa a Daryl, ¿no? Pues ¿por qué no? Por lo que estos van en su búsqueda al condominio de las monjitas. Estos piden que los dejen pasar y matan al padre que tenían retenido, por lo que sabemos que estos no les importa para nada lo que las mujeres creen. Encuentran a Lauren y se lo quieren llevar para hacer de él un soldado. Sin embargo, llega Daryl para salvar el día. ¡Claro que sí! ¡Let's go! Acto seguido comienza una secuencia donde se muestra de lo que estas monjas, de lo que esta comunidad de hermanas es capaz de hacer con tal de defender su lugar, aunque esto implique la pérdida de muchas de ellas, y con Daryl cayendo en el 20 de que a lo mejor estas personas sí necesitan realmente su ayuda. El americano llega a un acuerdo con Isabel y le cuenta que unos hombres malos fueron los que se encargaron de meterlo en un barco y dejarlo a la deriva, por lo que al final se nos introduce a este otro grupo que parece ser muchísimo más peligroso que el de aquí, de Francia, de París, o no sé dónde se encuentran ahorita. Pongámosle el grupo del Calvito, ¿no? Pues este otro grupo parece estar experimentando con los mismos walkers, con los mismos caminantes, siendo pues probablemente los responsables de todas estas variables, como lo son los burners, los quemadores, o incluso estos corredores, podría ser, los cuales podemos ver en el adelanto del final. Aquí el equipo está en busca del sitio donde podrán encontrar el propósito de Lauren, y luego de perder su transporte, es decir, a la mula con la que Lauren estaba muy encariñado, caen en una emboscada a manos de un grupo bastante extraño, conformado por quienes parecen ser niños con máscaras. Una vez en su refugio podemos ver cómo estos se comunican entre ellos y la manera en que veneran a su líder, quien se llama Lou. Y luego de decir que son de religión y que Daryl es un padre, sí, el padre Daryl, así es. Y gracias a esto es que los liberan y los llevan ante la señorita Dubois, quien dicen es algo así como su madre, por así decirlo, es su enfermera, la que los cuida, la que les enseña y demás. Sin embargo, esta se está muriendo, está falleciendo, está agonizando. A continuación conocemos un poco más de las costumbres que hay en este pequeño grupo, algo bastante parecido a lo que vimos en la otra serie de Dead City con el grupo de la ciudad de los muertos de Nueva York. E incluso le piden al buen padre Daryl que dé las gracias por los alimentos, que bendiga los alimentos, y es muy bonito ver aquí la inocencia de los niños y cómo hasta imitan a Dixon al momento de comer, de tomar la sopa. Todo es risa y diversión para ellos y me da las vibras de algo así como Peter Pan con los niños perdidos. Lou habla sobre una historia que no es tanto historia de hecho, sobre un monstruo conocido como la Tarrasque y que hay un castillo por ahí cerca
lleno de medicamentos. Sin embargo, es bastante peligroso ir. Pero Daryl, ya saben que es listo, tiene maña y rápidamente le dice a la chica que estos medicamentos podrán salvar a la señorita Dubois, por lo que la convence de ir en busca de estas medicinas, aunque lo único que quería Daryl era un transporte y ya está. Posteriormente se muestra una escena conmovedora donde los niños ven una de las series que Daryl miraba con su hermano Merle cuando eran pequeños, en una tele que funciona por medio de un mecanismo que uno de los que llamaríamos los niños perdidos hace girar. En esto se nos muestra un primer plano del balestero, quien parece sentir melancolía por los recuerdos de su hermano, al cual perdió en la temporada 3 de The Walking Dead, habiendo sido esta una de las escenas más tristes de la serie anterior. Al día siguiente vemos que en realidad la pequeña líder ya había deducido que Daryl no era un padre, aunque no parece estar descontenta con esto. Al contrario, parece que estos dos comienzan a tener una buena relación. Y mientras tanto, Lauren trata de convivir con los demás niños y les cuenta esta historia a los chamacos sobre que su madre había muerto y que luego de su fallecimiento su padre había liderado un ejército en contra de los muertos vivientes, habiendo liberado a Francia. A lo que rápidamente los niños, a falta de creer en esta historia, se carcajearon sin parar. El pequeño francés encuentra a su querida mula en etapa de putrefacción, a lo que se percata de que Isabel le había mentido prácticamente sobre que el animal se encontraba bien. Daryl y Lou están por llegar al castillo, aunque Daryl encierra a la chica para que no corriese peligro, ya que abajo y alrededor de este yacían una gran cantidad y abismal de muertos. Encuentra a este chico que parece llevar tiempo atrapado en el castillo y descubren a la persona que ha estado reservando todos esos medicamentos para él solo. Este, con tal de que Daryl lo perdonara, le dice que ambos saben que en estos tiempos lo único que importa es sobrevivir lo suficiente para encontrar a sus seres queridos. Menciona que su familia lo está esperando en Texas, a lo que Daryl le menciona que ha estado ahí y que ya no queda nada, es decir, que todos están muertos, finito, chao. Se llevan a este hombre como prisionero y este trata de escapar, como era de esperarse. Sin embargo, no sale como lo esperaba, le sale el tiro por la culata y ambos caen juntos al precipicio y el viejo termina siendo devorado. Y ni modo, le tocaba. Debido a la gran cantidad de walkers, Daryl decide que tiene que provocar una pequeña explosión para librarse de ellos y regresar a donde los demás niños perdidos junto con Lou. No sin antes que uno de ellos se percatara de que uno de estos caminantes era uno de sus hermanos. Esto resulta muy devastador para todos y deciden ponerle fin a su sufrimiento. Una vez más podemos ver un factor que nos ayuda a conectar con estos niños y en verdad saber que ellos, así como todos, han pasado por cosas muy difíciles en este apocalipsis. Una vez en su hogar les dicen que lastimosamente la señorita Dubois había fallecido, a lo que le hacen un funeral y Daryl confiesa que de todos modos sabía que los medicamentos no lo hubiesen salvado y que solo los convenció de ir ahí porque necesitaba un caballo. El team se termina yendo para continuar con su travesía, su búsqueda de la verdad de Lauren, aunque el pequeño no se quiere ir, por lo que se nota que la hermana Isabel ha sido como su madre bastante tiempo, pues de todos modos termina yéndose con ellos porque sabe que ahí es donde pertenece. Y aquí pasamos con los hechos que van saliendo a la luz, pues la otra parte del episodio nos cuenta el pasado de Isabel y cómo la ciudad de París es infestada poco a poco por el virus. La futura monja iría en búsqueda de su hermana Lily para ir a un lugar seguro. Es muy triste ver que hay incluso niños cuyos padres no han regresado a casa y hasta Isabel le dice a una pequeña que no se preocupe, que todo saldrá bien. Esto antes de irse ella para nunca volver. Lily comienza a sentirse no muy bien, que digamos, como que a lo que Isabel se da cuenta de que está embarazada y de varios meses, le dice la Lily. El hombre que las acompañaba le dice que no la pueden llevar en esas condiciones. Ella ni de chiste dejaría a su hermana, por lo que toma las llaves del carro y fuguita pa, nos vamos, chao, abandonan al vato y se van juntas. Llegan al recinto de las famosas monjitas, donde las reciben para ayudar a que la mujer dé a luz. No obstante, esta muere en el parto y, como era de esperarse, se transforma.
El bebé nace sano y salvo, como si fuese acto del Señor Jesucristo o algo por el estilo. Y por esto deducimos que Isabel piensa o ve a Laurent como un futuro Mesías, como el próximo Mesías que pueda salvar a la humanidad. Esto da mucho que pensar, pues seguimos desconociendo si Laurent será inmune por lo mismo o simplemente tuvo suerte al momento de nacer, ¿no? No lo sé. Otro detalle es que el enemigo del episodio anterior encuentra la grabación de Daryl donde hablaba de la Commonwealth y su razón de estar en Europa. No sabemos qué hará el sujeto con toda esta información. La verdad es que estos episodios no fueron como muy relevantes. Lo único relevante que tienen que saber es que se encontraron a Quinn, el chavo este que habían abandonado Isabel y su hermana años atrás. Cuando empezó el apocalipsis lo abandonaron y pues se lo vuelven a encontrar aquí. Este vato quiere con ella, pero pues ella no se deja, ¿no? Y se lleva a Laurent, para que esta chava se entregue en su lugar y puedan ser felices por siempre, mientras Laurent también es feliz yendo a El Nido, este lugar donde podrá crecer, donde podrá ser el nuevo Mesías, donde se podrá fortalecer, ¿no? Ser lo que está destinado a ser. Y bueno, ya empezando este nuevo episodio, Daryl y Laurent ya habían comenzado su travesía hacia El Nido y el hombre que les está haciendo el favor de llevarlos, pues ya le explica a Daryl que este lugar es un buen sitio para que el niño pueda crecer, va a estar a salvo y demás para convertirse en el próximo salvador de la humanidad, supuestamente. A este viejo le intriga mucho saber cómo es que Daryl, un americano, logró llegar hasta Europa y le preocupa muchísimo más el cómo se va a regresar. A partir de aquí comienzan unos flashbacks interesantes sobre cómo Daryl terminó en el agua y terminó llegando hasta Europa. Sin embargo, eso lo dejaremos para el final porque se combina con tremendas escenas hermosas para el final de este capítulo, así que prepárense, quédense en el video hasta el final porque créanme que valdrá totalmente la pena. Este hombre que los está acompañando le cuenta a Daryl que perdió a su esposa e hijo y encontró una razón para vivir por los relojes, ya que le pidieron reconstruir uno y como que de aquí ya encontró como su razón de ser, ¿no? Suena tonto, pero Daryl comienza a asimilar, a pensar y relacionar todo esto con que tal vez su razón de vivir es proteger a este niño y garantizar su seguridad. Más noche, Daryl encuentra a unos walkers afuera del lugar donde estaban durmiendo y posteriormente se encuentra a el hombre que les estaba haciendo el favor con un palo de poste enterrado en la espalda. Muy irónico, hasta este hombre lo menciona antes de fallecer. Y pues le entrega el cuchillo que traía a Daryl para que pudiese cuidar del niño, sabiendo que este estaba en buenas manos. Laurent resulta dolidillo por lo que acaba de suceder, por enterarse de la muerte de este hombre, y Daryl se da cuenta de que el bote en el que se iban a ir, en el que iban a terminar su viaje para dejar a Laurent en el nido, se había ido, ya no estaba ahí en la orilla. Daryl se da cuenta de que la cuerda fue cortada y fue cuestión de tiempo para que sospechara sobre que fue Laurent en efecto quien hizo esta atrocidad. Es impresionante volver a ver a Daryl en este estilo de padre, de autoridad, y la furia que nace en él al saber que este niño no le importa para nada todo el esfuerzo por el que han pasado, todo el peligro, todos los riesgos, y que simplemente dejó ir el bote. Daryl enloquece en una escena súper impactante donde el niño no sabe qué decirle hasta que confiesa que todos sus seres queridos se han ido y que cuando Daryl lo deje en el nido sabrá que él también estaría por irse y dejarlo a su suerte con estas otras personas. Automáticamente Daryl comprende, se da cuenta de su error, de lo que acaba de hacer, y pues consola al pobre Laurent. Y en eso pues llegan los tipos malos, los chicos malos, y se tienen que esconder. Sin embargo, encuentran a Daryl y Laurent se entrega para que no le hagan daño a su cuidador. Todas estas tramas son bastante cortas, entonces ya vamos al grano. Ya estamos llegando al desenlace de este capítulo, así que prepárense bien mentalmente para lo que está por venir.
¿Listos? Como ya les decía, Quinn quería convencer a Isabel de que esté con él. Sin embargo, ella le dice que tiene que pensarlo, que eso ya lo ha dejado atrás y que necesita meditarlo, rezar un poco para saber qué rollo con todo esto, si debe o no volver a esa toxicidad. En un momento en el que sucede un besito, pequeñito nomás, entre Isabel y Quinn. Ella quiere matarlo, pero lo piensa bien y se echa para atrás. Anna entra al cuarto y ve lo que acaba de suceder y decide irse sin más. Lo raro aquí es que ahora Isabel se quiere matar con la misma pieza de madera con la que iba a matar a Quinn. Como que entra en una crisis psicológica bastante extraña. Pero en eso entra la sirvienta y le entrega su desayuno y ve que le deja una pequeña notita misteriosa. En eso, cuando Quinn entra al cuarto, Isabel se pone el collar que este le regaló, dándole a entender que ya está lista para volver a estar juntos y que quiere asistir a este evento que lo invitó la señora Janet, que es esta mujer que pudimos ver en el primer episodio al final, que de hecho contrató, no sé si ya lo había mencionado, al rapadín, vaya, como yo, que ya no estoy tan rapado, pero sí, ¿no? Quinn se entera de que Anne lo traicionó y reveló que este había ayudado en el escape de Laurent. Básicamente, Janet lo que quiere es que Laurent hable en público sobre algo y los convence, por así decirlo, a la fuerza, vaya, de que haga esto el niño para impresionar al mundo, para impresionar a esta gente, todas estas personas que admiran a la señora Janet. Lo que no les mencionó ella era que Daryl estaría por enfrentar a una de las adversidades más grandes que lo han marcado en esos últimos meses. Y ahora sí llegó el momento de contar el flashback de Daryl antes de llegar a París. Y es que él estaba feliz, tranquilo, por su cuenta, en esta pequeña expedición de siempre, y se encuentra con este grupo, un grupo que se encarga de transportar caminantes, de juntarlos a todos, y se impresionan bastante con la capacidad que tiene Daryl para arrear a todos estos walkers. Y pues Daryl conoce a este chico que busca ir a California porque su novia es básicamente prisionera de su padre, y le dice que pues California obviamente está mejor donde están en ese momento trabajando y que se podía ir con él si quisiese. Dixon se comunica con Carol por un teléfono que le aporta uno de los líderes de este grupo y le promete que ya en unos días estará de regreso con ellos. No era nada fuera de lo normal, todo estaba yendo en orden según él, hasta que Carol le comenta que cierta persona había regresado. ¿Quién? No lo sabemos, ni siquiera Daryl lo sabe. Se pone histérico y la llamada se corta, hasta que a la mañana siguiente encuentra a este chico ya zombificado. Le dice que probablemente había sido un accidente, que ya lo habían encontrado así, pero Daryl no es tonto, él ya sabía que algo andaba mal aquí. Más que nada por las quemaduras en el cuello que tenía este chavo zombificado. Daryl actúa, ya se la saben, se los llevan a un barco y no saben lo que va a suceder. Daryl parece encontrarse muy mal, al punto de que empieza a escupir sangre. Una vez que abren la jaula para aventar a Daryl con los caminantes, Daryl dice Nope. Comienza sus superataques, ya saben, movimientos Daryl, recupera su chaquetita de cuero y comienza la acción. Pero algo andaba mal, algo andaba raro con cierto caminante, un caminante que estaba amarrado por alguna razón en uno de los almacenes y este se suelta. En eso nos damos cuenta de que este caminante tiene una habilidad bastante peculiar, tiene más fuerza, es más rápido, puede correr. Y aquí es donde ya sabemos que las especulaciones de que este caminante del tráiler era un corredor era real. Entonces Daryl no sabe lo que está ocurriendo, no sabe cómo defenderse de esta adversidad, de esta atrocidad, y salta de una manera súper épica del barco. Pero todas estas escenas se van combinando con el sermón que está dando la señora Janet, mostrando a Daryl ante todos, haciéndoles entender que pronto este será castigado. Incluso hasta el mismo calvito, el mismo rapadín, le dice que por su hermano morirá ese día. Sacan a este caminante que está todo acorazado, está todo retenido por una máscara, y desde ahí ya sabemos que algo anda mal, viendo la cara de Daryl por lo que pasó y por lo que está por pasar. Él ya comienza a saber que esto no puede salir muy bien. Le disparan un dardo a este caminante y
comienza a convulsionarse de una manera que dices, what the fuck. Y esto confirma todo lo que veníamos diciendo desde el primer video, desde el primer capítulo, que estas personas eran las responsables de todas estas alteraciones de los caminantes, de los quemadores, de los corredores. Y este dardo lo confirma todo. El caminante es soltado, es liberado para ir contra nuestro protagonista. Y este dice, ni madres, a mí no me hacen nada, yo soy la riata y lo voy a vencer. Y ¡boom! Que se acaba el episodio, gente. Y bueno, ya para no hacernos tanto rollo, el capítulo comienza con varias personas aquí muertas en un campo de batalla. No sabemos quiénes sean, no sabemos quiénes son. Sin embargo, luego en el episodio nos lo irán contando, nos lo irán platicando. A continuación seguimos con la escenita, la tan esperada batalla de Daryl contra este caminante corredor. No caminante, corredor. Y bueno, al principio no pareció una amenaza demasiado grande para él. Lauren confía bastante en él. Y por cierto, este no solo es un corredor, sino también un quemador. Un quemacorredor. O sea, estamos locos. Pero bueno, como era de esperarse, lo vence fácilmente. Sin embargo, la señora Janet aún no ha terminado con él. Llaman a Quinn para que le haga como compañía, que le haga dupla, porque lo que se viene va a estar muchísimo peor, claramente. Ambos comienzan a prepararse para menuda batallita. Y pues a pesar de que se medio odien los dos, tienen que trabajar juntos, claramente. El caso es que comienzan a aparecer todos estos caminantes alrededor. Y una vez que los vencen, Daryl levanta al aire una de sus cabezas para simbolizar que es un vencedor. El pueblo comienza a gritar su nombre una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y la señora Janet, claro que no le está gustando este asunto. Incluso Daryl lanza la maldita cabeza de Walker hacia donde está la señora Janet. Y esto la hace enojar muchísimo más. Tanto que le dice a uno de sus soldados que acabe con esto de una vez por todas. Y no todo está perdido para Daryl, ya que llega Falu en acción para salvarlo y comienza a imaginarse uno que las cosas feas están por suceder. Una vez que Janet vuelve a encerrar a Isabel y a Lauren, esta le comenta al pequeño que ella no cree para nada que él sea el Mesías. A lo que Lauren comienza a reflexionar y se pregunta si en verdad Dios los ha abandonado. Pero Isabel, como siempre, le recupera las esperanzas, ya que le quitó las llaves a Janet y con eso logran escapar. Daryl descubre que Quinn fue herido y decide que es momento de sacrificarse por su amorcito, con la condición de que Daryl le comente a Isabel lo que él hizo por ella. Entonces, como no tenían cómo salir, cómo despegarse de estas cadenas en las que estaban atados, ambos deciden que la mejor opción es cortarle el brazo a Quinn y este distrae a los soldados mientras Daryl escapa. Aquí, en este reencuentro de Lauren con Daryl, con Isabel y Quinn, al parecer, que ya está zombificado, valiendo madres. Y pues el caso es que Quinn ya está por devorarse a Isabel, pero Lauren tiene que entrar en acción. Daryl lo trata de convencer porque Lauren no es capaz de matar siquiera a un caminante. Ya lo sabemos, ¿no? Sin embargo, Daryl le dice, Dios te perdonará. Entonces toma este acto de voluntad el niño y mata al caminante. Una vez que ya todo el grupo se juntó para ya irse, fuguita, la camioneta comienza a presentar fallas y tienen que detenerse. Daryl y Isabel comienzan a tener una plática profunda nuevamente, donde Isabel dice estar agradecida de que Lauren haya crecido sin un padre y no con Quinn, que eso era lo mejor para él. Y Daryl comienza a comentarle sobre esta historia de su abuelo que murió ahí mismo en Francia peleando en la Segunda Guerra Mundial. Y este es un dato muy bueno que aún no conocíamos sobre Daryl y es bastante interesante que lo podamos ver en este capítulo, en esta parte del episodio. Lo que nos da a entender también que las personas que vimos en el campo de batalla muertas, una de ellas era probablemente su abuelo en aquella época. Sigue contando la historia y menciona que en realidad para él no fue tanto un héroe su abuelo, ya que dejó a su abuela sola, embarazada, y al resto de su familia para ir a la guerra. En lo que Daryl está arreglando la camionetita, Isabel deja de presentar señales de vida. Y una vez que sale, se da cuenta de que está Codron, que está ahí, ya lo tiene en sus manos y amenaza con matar
a Lauren, chicos. Amenaza con matar al próximo Mesías. Sin embargo, Lauren entra en acción con sus frasecitas de creyente y le dice que Dios lo ama. Y como por arte de magia, el vato comienza a matar a todos los de su equipo, como si le hubieran brainwasheado el cerebro, como si se lo hubieran lavado. Y vemos que lo único que quiere aquí es a Daryl. Pero viendo que este hombre quiere ayudar al niño a que pueda estar en un lugar seguro, decide que no es momento de matarlo, pero sí le da un aviso de que no será hoy, será próximamente. Y les da las indicaciones de cómo llegar al nido. Y aquí tenemos una hermosa escena del grupito ya yendo en camino al nido. No sé cómo de repente se hizo de noche, la verdad, no. Ya sabemos que en The Walking Dead no siempre hay mucha lógica en sus escenas. Y esta explosión tampoco como que sí me quedé con la duda de qué sucedió, ¿no? Pero se ve bonito estéticamente, entonces puntitos. Y bueno, ya tenemos un plano general panorámico de lo que es el nido. Y pues maldito Howards, o sea, literalmente es un Howards, bro. Y el ver cómo la gente está feliz, está emocionada porque Lauren finalmente haya logrado llegar, porque su Mesías finalmente haya logrado llegar a este lugar, es muy bonito. Y aquí conocemos a Lawson, que parece ser como el líder de este lugar, el que maneja las cosas aquí, el que las dirige. Él recibe a Lauren y también a Daryl. Un rato después, no sé si fue al día siguiente o unas horas después, Daryl está enseñándole a la gente de ahí mismo del nido a disparar con rifles. Podemos ver a Lauren feliz jugando fútbol, tranquilo, sin preocupaciones de la vida, del apocalipsis. Y Isabel despierta ya después de lo que le pasó, que la acuchillaron. O sea, se me olvidó decir que la acuchilló el maldito Codron en plena escena. Pero bueno, el caso es que ya está bien, los está saludando de lejitos, está feliz de verlos a todos juntos, felices de la vida. Tenemos otro plano del nido y otra cosa que confirma más que esto es un maldito Howards. O sea, vean los diseños de los comedores, de las velas, todo. Se ve muy bonito y podemos apreciar una vez más la convivencia de estas comunidades con Daryl. A Isabel le encanta ver cómo Daryl y Lauren tienen una amistad tan bonita. Y ella siempre ha dicho que nadie había cambiado a Lauren tanto como lo hizo Daryl. Nadie lo había movido tanto como lo hizo Daryl. Y eso es muy bonito. Tenemos otro plano del nido, como les encanta mostrar el nido. Y Daryl decide que es momento de partir. Lawson lo trata de convencer de que no se vaya, que lo necesitan, que a veces uno deja su lugar y encuentra otro lugar al que pertenece. Pero la verdad todos sabemos que Daryl pertenece al otro grupo. O sea, primero que nada, sabemos que Rick probablemente ya haya regresado. Segundo, está Carol, su mejor amiga de toda la vida. Y tercero, ¿cuántos años ha estado con ese grupo? Todas las temporadas para que lo tire ahorita a la basura por una monja. Sé que suena duro, pero la verdad, él pertenece con los suyos. Y se lo dice a Lawson, le dice: la verdad, yo tengo una familia con la que tengo que regresar. Y eso se súper respeta y lo sabemos bien todos. A continuación, vemos que Codron llega con Janet y le dice que los emboscaron, que no tuvieron nada que hacer y que por eso el resto de su equipo había muerto, finito, chao. Al ver sus ojos podemos imaginarnos que ella se está dando cuenta de que está mintiendo. Y lo hace confesar. Le dice que esta unión lo único que busca es creer en fantasías y que ellos no deben dejar que el pueblo crea en estas tonterías y que hagan lo que se tiene que hacer para construir un nuevo futuro para las próximas generaciones. Le pregunta dónde se encuentra este nido y Codron se niega a decirlo, y esta le dice que todo esto solo será más doloroso para él de ahora en adelante. Con esto podemos irnos imaginando que las cosas con Janet no han terminado aquí. Podemos deducir que o habrá otra temporada o en algún momento Janet estará presente con el CRM. No lo sabemos, lo desconocemos, son nada más suposiciones, pero hay una posibilidad de que ella o sea parte del CRM o tenga algo que ver, o en algún momento se termine uniendo a esa otra comunidad. O tal vez si haya una segunda temporada, no lo sabemos. Isabel como que se indigna de que Daryl no le haya dicho que se iba a ir. Le dice que la razón probable por la que se está yendo es porque le da miedo el tener que cuidar de Lauren y lo que podría pasar, y Daryl se termina yendo, dándonos a entender que no se despide de Lauren, pues le deja un pequeño juguetito ahí al lado de su cama y emprende su viaje. Luego de días, noches de depresión, día otra vez, caminando y caminando y caminando y caminando, finalmente llega a una bandera donde ya nos dan a entender que está en América. Claro que Lawson tenía contactos de barcos que lo llevaron a cierto sitio y ya de ahí
pues se encaminó a América, no se fue a pata todo, obviamente. Y se encuentra estas tumbas que comienza a observar detalladamente y se comienza a dar cuenta de algo. En eso comienza a buscar y a buscar y a buscar desesperadamente hasta que encuentra finalmente la de su abuelo, William Dixon. Y aquí vemos la cuarta vez que Daryl llora en The Walking Dead. Ya lleva una racha bastante buena el Daryl, la verdad. Ve como un yate a lo lejos y comienza a hacerle señitas para que lo recojan. En eso comienzan a salir miles y miles de caminantes. Tenemos una escena épica de Daryl destruyendo cráneos, destruyendo cabezas, hasta que finalmente llega a la orilla del mar y escucha a alguien que lo llama. Es nada más y nada menos que Laurent, bro. Laurent lo siguió, no sé cómo sobrevivió a todo ese camino, pero lo siguió y ahí estaba, feliz de poder estar con Daryl, de poderlo haber acompañado. Esto es muy bonito porque podemos saber que las aventuras con Laurent no se han terminado aquí y que probablemente Laurent se termine incluyendo en el grupo de la Commonwealth y pues muy probablemente en algún momento Isabel lo vaya a buscar y se termine incluyendo también. Lo que sí se pone a preguntar uno es ¿qué pasará con todo este plan del Mesías? ¿Qué va a pasar si ahora Laurent está literalmente en la otra parte del mundo? No lo sé. Es una locura y finalmente podemos ver una hermosa escena en motocicleta con... no, Daryl. Este barbón. No sabemos quién es este barbón, pero un carro lo está persiguiendo. Este le dispara al carro y la persona del vehículo frena y es nada más y nada menos que Carol. Así es, gente, lo tan esperado para este final de temporada, que era que Carol apareciera, se hizo realidad. Esta pregunta por la motocicleta que trae este hombre, ¿de dónde la sacó? Porque ella sabe que claramente es la motocicleta de Daryl. Este no quiere dar información alguna, esta lo desmaya y lo amenaza una vez más para que hable. Pero ella no cree mucho, no confía mucho, entonces le dice, si me estás mintiendo, no volveré por ti. Le cierra la maldita cajuela, lo deja ahí a su suerte y se va en la hermosa moto de Daryl. The Book of Carol. Primero que nada analizamos la situación de Daryl, con la cual había terminado la temporada pasada, y es que ya no entiendo si siempre sí se va del nido o qué rollo, porque llega Laurent a decirle, oye, Daryl, ¿qué pex? Y piensas, no, pues ahora Laurent lo va a acompañar de regreso a casa, pero ahora resulta que se regresan los dos al nido. Yo ya no entiendo nada, la verdad. En fin, Lozan le dice a Daryl que Janet planea hacer un movimiento, pero que no debe preocuparse. Relax, le dice, ya que tarde o temprano descubrirá su lugar ahí. A Daryl le vale madres y va en busca de Janet. El ballestero intercepta los vehículos y llega a este punto en que tiene a la mujer de frente y no parece dudar ni dos veces para matarla, pero sucede una explosión súper forzada únicamente para que Janet consiga escapar. Pasando al punto de vista de Carol, ella sigue en búsqueda de su amigo. Llega a esta base en la que el hombre de la motocicleta le había dicho que estaba Daryl. Pregunta por él y los hombres no parecen muy convencidos de darle información, por lo que la mujer ruda les comienza a amenazar entre flechazos y preguntas. Estos güeyes ceden y le comentan que se fue en un barco rumbo a Europa junto con otros cuantos del asentamiento. Carol se retira y les informa sobre el paradero de su amigo motociclista para que vayan a sacarlo de la cajuela. Llega a la orilla y se percata de que hay varios barcos destruidos ahí varados, lo que provoca que la preocupación y frustración por su mejor amigo crezca. Ve un avión volando y piensa que es su perfecta oportunidad, así que va hacia donde el avión y finge terminar atrapada en una de las trampas que allá había para de esta manera pretender ser una superviviente que necesita ayuda. Aquí conoce a Ash, quien la lleva a un granero donde tremendos recuerdos llegan a la mente de la mujer. Esto en relación a la pérdida de su hija, Sofía, en aquel momento tan desgarrador que vimos en la serie de televisión en el año 2011. Un dato curioso es que esta escena se hizo 100% desde cero con una nueva actriz, haciendo que la escena tenga un impacto aún mayor, bastante parecido a lo que vimos en el quinto capítulo de la 9ª temporada de la serie original, cuando Rick visitaba ciertos entornos con personajes del pasado antes de su falsa muerte. Posteriormente nos vamos enterando del pasado de Ash y lo mucho que significa su granja para él, pues ahí yacen todos los recuerdos de su hijo Abby, a quien perdió en una fecha y hora que al día de hoy Ash todavía recuerda con precisión, reforzando aún más el impacto que fue para él como padre en su momento. Nos damos cuenta de todo esto a consecuencia de que Carol encuentra un invernadero lleno de decoraciones en relación a las avionetas. Ash nos cuenta que el pequeño era fan de los aviones y es por esto que él suele volar seguido, reviviendo así de alguna manera la conexión con su difunto niño. Carol hace un desmadre total, atrayendo sin querer caminantes que terminaron por destruir lo que significaría el pasado para Ash, y este se enojaría en gran manera con ella. Posterior a esto es que tendrían la plática emocional y Carol se inventaría una historia sobre la pérdida de Sofía, la hija que pudimos ver al inicio del capítulo en la alucinación que a más de uno yo creo que nos puso la piel de gallina. La madre diría que perdió a su hija durante un viaje a Europa que ésta hizo con su padre, es decir,
Ed, pero tras el inicio del apocalipsis nunca supo de ella más. Claramente esto sería una falacia inventada por Carol con tal de que Ash deduzca que ella no trataba de conseguir ayuda en general, sino de una manera de llegar a Europa en busca de su pequeña, que por la ya conocida verdad del asunto como audiencia podemos intuir que esto se traduce a encontrar a Daryl, su mejor amigo y más fiel durante el apocalipsis. Ash se niega a llevarla, por lo que ella trata de llegar a su mente preguntándole si no haría lo mismo por su hijo, si supiera que este podría seguir vivo en algún lado. Esto nos da más contexto sobre la mentira de Carol, pues de no ser que incluyera a su hija en esta historia de telenovela, no hubiera conseguido llegar tan fácilmente al corazón de Ash. Por esta razón llegamos a la típica secuencia dramática donde Ash se niega a llevarla y esta se está a punto de marchar, pero sorpresa, de pronto llega el morenazo en su camioneta preguntándole que si está segura de hacer lo que quiere hacer, teniendo en cuenta claramente que no habrá comunicación y estarán por horas en medio de la nada sin saber lo que podrían encontrarse del otro lado. Todos sabemos que eso no representa problema alguno para la mujer ruda, por lo que se ponen manos a la obra en darle sus últimas mejoras al avión y ponerse en marcha hacia la aventura. Y si se preguntan cómo es que Ash acepta en dejar atrás su pasado y su hogar, este revela que solo yéndose de casa es como encontró el avión en un inicio, así que lo peor que puede pasar es que encuentre algo más que se encargue de salvarle la vida. Como podemos ver, tanto Carol como Ash tienen su propia manera de ver esta aventura como una forma de sanar su pasado. Carol restaurando su amistad con Daryl, la cual la había sacado del trauma por perder a su hija, y Ash por otro lado buscando algo más allá de su hogar que sea capaz de hacerlo sentir pleno por medio de los aviones, el viaje y todo lo que en algún momento hizo a su hijo feliz. Finalmente, la parte de esta historia en el capítulo culmina con una tremenda tormenta, llena de caminantes alrededor y una batalla contra el tiempo para dejar listo el avión en el momento exacto para poder escapar del caos y dirigirse hacia lo desconocido en el apocalipsis sin saber que probablemente lo que se encuentren del otro lado sería solo más caos aún. Empezamos con Carol, quien ha tenido que aterrizar junto con Ash antes de tiempo, pues el avión estaba presentando unas cuantas fallas y tras ser atacados por caminantes, unas chavas los rescatan y les dan la bienvenida a Greenland. ¡Bienvenidos al Himalaya! Las montañesas, Hannah y no me acuerdo cómo se llamaba la otra. Me vi el episodio sin subtítulos, no me juzguen. Pero en fin, resulta que las dos chicas fueron llamadas para un trabajo en las montañas poco antes de que el apocalipsis comenzara, por lo que se quedaron ahí atrapadas, sin tener contacto casi con personas durante un largo tiempo. Hannah los invita a su cabaña y desde ahí empezamos a ver que la actitud de la mujer se nota un poco extraña nomás. Poquito nada más, aunque al final esta termina siendo la más cuerda de las dos, pues cuando ella y Carol se quedan solas, esta trata de matarla, pero únicamente por idea de su amiga, quien estaría tratando de continuar la civilización mediante medios de la naturaleza que ya todos sabemos a lo que se refiere. Ash no acepta la oferta de esta mujer por obvias razones, diciéndole que está loca de remate, lo que hace que la chava regrese a la cabaña donde Hannah seguiría en plena decisión de si debe matar a Carol o no, pues la mujer ruda le ofrece ir con ellos, esto debido a que Hannah le dijo que lo único que quería era salir de ahí ya. Toda esta parte de la trama de hecho es bastante curiosa porque no sé por qué, pero siempre le ponen a Carol situaciones similares a esta, con tal de que veamos nuevamente cómo es capaz esta de defenderse, aunque por culpa del cliché, Hannah termina poniéndose de su lado y cuando la otra chava la presiona para matarla, esta no cede, por lo que la chaparrita está a punto de disparar a Carol y Hannah la mata de un flechazo. De aquí todo bien, todo correcto, ya se está llevando Carol a Hannah para que los acompañe hasta que una bengala sale disparada destruyéndole la garganta y dejándola out. Como era de esperarse, la bengala había sido lanzada por Ash, pues la otra morra le había dicho que su compañera estaba por asesinar a Carol. Fue simple instinto de supervivencia, pero neta, qué mal se vio. Es como si hubieran pegado esta trama a la serie solo porque sí, y no lo sé, quedó bastante feo en mi opinión. Aparte de que tiene la misma fórmula que The Walking Dead ha mantenido por siempre en sus capítulos de relleno, así que Carol pregunta a Ash si esa era su primera vez matando a alguien y este le dice que para su fortuna, una de las primeras sí fue. Le pregunta a Carol lo mismo y esta confiesa aquello que le dio su título de mujer ruda en primer lugar, pues como bien sabemos tiene ya bastante sangre en sus manos. El dúo procede a seguir con su viaje y por fin llegan a Francia, donde Carol abandonaría a su compañero, pues sabe que tarde o temprano este se enteraría de que siempre no estaba en busca de su hija, sino de Daryl. Le asegura que volverá y se marcha a buscar a su amigo. ¡Qué ingenuo!
Una vez más, hay que recalcar el hecho de que los paisajes en este spin-off siguen siendo espectaculares, teniendo esta vista de París desde diferentes perspectivas en este ambiente post-apocalíptico de The Walking Dead. A partir de ahora, si no profundizo mucho en los diálogos franceses, no me culpen, porque no he podido ver el episodio con subtítulos, como les digo. ¿Ok? Va. Pasando a la trama de Daryl, este regresa de su misión luego de haber fracasado en asesinar a Janet, y Lauren se encuentra en un dilema de no saber quién es y si realmente su nacimiento significará algo para la humanidad, siendo el Mesías ya establecido a lo largo de la serie. Daryl quiere tratarlo como un chico normal, por lo que vemos en esta especie de relación entre padre e hijo que muy probablemente el chico siempre deseó tener. Esto mediante juegos de pelota, entre otras actividades que nos hacen encariñarnos cada vez más de esta relación en compañía de Isabel. La ex monja quiere plantar su destino en ese lugar, pensando en lo mismo para Lauren, pues siempre estuvo establecido que así debía ser. Pero Daryl le trata de convencer de que tal vez ese no es su destino, tal vez el destino de ambos es regresar con él y cambiar de esquemas. Esto hace dudar a Isabel y aquí es cuando los verdaderos problemas comienzan a surgir. Isabel llama a Lauren, pero este no está en su habitación. Alguien se lo ha llevado. La preocupación comienza a atravesar la mente de nuestros personajes, por lo que deciden actuar rápido y perseguir a estas personas. Luego de que el carro de los atracadores se haya quedado sin combustible, Daryl y su grupo, en compañía de Falu, cruzan el bosque para dar con estos escombros donde se esconderían los supuestos secuestradores. Y luego de ponerlos en su lugar, ching, guas, pam, plas, dan con este chico del mismo nido, quien les dice que no podían permitir que se llevaran a Laurent y a Isabel, pues todo esto había sido planeado por años y no iban a dejar que un americano lo echara todo a perder. A Isabel no le queda de otra más que plantarle un balazo. Todo esto explicaría el por qué Sylvie descubriría a una mujer llevando comida, o no estoy muy seguro de lo que era, a un sitio sospechoso, y tras cruzar la puerta daría con Lawson, quien tendría a Laurent ahí guardado. Además, Lawson entabla una conversación supongo que turbia con respecto a Laurent, pues hablan este dialecto francés que debido a no ser trilingüe no pude comprender, pero ajá. El caso es que con esto las piezas del rompecabezas se empiezan a unir, haciendo que nuestro balestero ahora cuente con dos enemigos desde dos lados distintos. ¡Qué maravilla! ¿En qué desmadre nos meterán ahora en esta temporada? Ni pex. Aquí es donde Daryl da el paso inesperado, pues luego de seguir reflexionando e influyendo en la decisión de Isabel, este le robaría un beso. O bueno, ambos se lo robarían mutuamente porque pinche beso de telenovela que parece más ensayado que un recital de ballet escolar. En fin, regresamos con Carol y esta se esconde de un vehículo donde parecen venir personas del grupo de Janet y rompe una de las bolsitas de alimento que cargaban en este para así seguirlos hasta una multitud que está en busca de comida. Se hace pasar por uno de ellos y aquí podemos ver la dependencia de estos pordioseros hacia Janet y las personas de alto rango, como lo es esta doña que saca su pistola para poner a todos en su lugar. En serio, es como si fueran animales, lo que vuelve aún más denso el asunto. La de cabello corto se esconde detrás de una furgoneta, ella lo único que quiere es encontrar a su amigo, pero esta mujer, que tiene pinta de ser la nueva mano derecha de Janet, la descubre y se la lleva en un camión junto con otras personas que al parecer también habían hecho algo mal visto para estas personas. No lo sé, la verdad. Finalmente, para esta escena sí le tuve que investigar un poquito para entender los dialectos, pues vemos a Janet aquí con el famoso calvillo que la neta yo ya empezaba a extrañar a este pa. No sé ustedes, la verdad. Aunque pobre de él, pues podemos ver cómo tiene varias heridas en el cuerpo debido a la tortura de la mujer. Esta es una pequeña broma con los corchos en relación a su pasado, la cual no tiene mucha importancia y solo es añadida para proceder a incrustarle un sacacorchos a Stefan en la mano, hasta que este le diga la ubicación del nido. Dado que al final de la temporada pasada vimos que este tenía la información, la cual se puede ver en la misma brújula utilizada como plano a detalle para dar final al capítulo. Aquí podemos ver claramente la figura del monte, lo que es irónico porque esto significaría que Janet está muchísimo más concentrada en torturar al hombre que en mirar la brújula donde se encuentra la respuesta, la cual está en sus meras narices. Por Dios. Y empezamos duro con Flashbackcito, donde descubrimos que Janet solía trabajar en el Museo del Louvre. Sí, ahora sí lo pronuncié bien. Lemure, o ¿cómo se llama? Lumière. Y pues esta trabajaba en este lugar junto con su mano derecha, vamos a llamarla Tronchatoro. Va. Posterior a esto vemos como una noche tras cerrar el museo el apocalipsis comienza, dejando un montón de caminantes alrededor de Janet y quien parece ser su pareja. El hombre es cruelmente devorado por los monstruos, dejando a la francesa traumatizada. Esto se vincula con la siguiente escena donde Carol ya se encuentra con Janet y esta le cuenta cómo ella fue quien descolgó la famosa pintura de la Mona Lisa
del museo, llevándola a lo que sería su santuario. Aquí Carol comienza a servir como atendedora de los prisioneros, sirviendo su comida entre otras cosas, y pues el tipingo que ella había conocido en el camión, quien estaba ahí para ayudar a su propio hermano, lleva a la mujer ruda a ver cómo los soldados matan a algunos de los prisioneros y les inyectan el suero que los convierte en ardientes. Esta especie que puede tanto correr como quemar cosas con su piel. Esto parece sorprender en gran manera a la de pelo corto, insinuando que esto es justo lo que al mundo le faltaba para ser aún peor. Uno de los guardias los descubre y les dice que no deberían estar ahí, llevándoselos hacia el sentido contrario. Carol sigue un rato con su chamba, pero preguntando por Daryl a los prisioneros cada vez que tenía la oportunidad. Escucha que una voz medio madreada repite el apellido Dixon en una esquina. Ella se acerca y se trata de Stefan, quien le confiesa que lo tuvo enfrente pero lo dejó escapar. Carol insiste en que le diga su ubicación y tras no haberlo convencido se inventa una historia. Nuevamente, esta vez poniendo a Daryl como su hermano, siendo la única familia que le queda. Lo que sería verdad de cierta manera, pues ambos son prácticamente hermanos de diferente sangre y pues son tan unidos que resulta casi imposible refutarle a Carol lo que está diciendo. El calvillo le cuenta sobre la fortaleza y dónde está ubicada, pero le dice que debe apresurarse, ya que si Janet lo encontraba antes sería hombre morido, muerto. Carol le cuenta a su nuevo compa lo que planea hacer, no sé por qué, yo creo que por mensa, pues en cuanto aprovecha la noche para tomar uno de los caballos e intentar escapar, es detenida por varios guardias, dado que Janet ya sabía perfectamente lo que esta iba a hacer. Todo esto gracias al tipo que la delató con tal de salvar a su hermano. Janet le dice a la mujer ruda que le cuenta absolutamente todo, sin mentira alguna, a lo que sorprendentemente esta le explica el cómo llegó a Europa desde Estados Unidos, incluso habla sobre su mentira a Ash en relación con su supuesta hija perdida. Hasta le cuenta sobre las mujeres que trataron de matarla y abusar de Ash con tal de poblar la tierra de nuevo. A esto, Janet no hace más que soltar una risa antes de preguntarle por qué estaba en busca de Dixon, a lo que Carol responde que está ahí para matarlo. Esto da pie a que la mujer malvada le diga que le dará el honor de poder asesinarlo ella misma. Esto se debe a que gracias a la información que le había brindado su ex colega Stefan, pudieron localizar la fortaleza, por lo que estarían planeando un ataque al amanecer. Y ahora sí, por fin saca la dichosa brújula. Y por la cara de la canosa podemos ver que no le agrada mucho esta idea, pero debe mantenerse en su papel si lo que quiere es engañar a Janet. La francesa se la lleva a dar un paseo en carro y estando frente al Museo del Louvre, le comenta que no cree en la religión, pues no sería más que una organización para poder controlar a las masas. Finalmente le da a entender que la fe no los ha llevado a nada, absolutamente, ni en el pasado ni en el presente, y que deben mostrarle a la religión de que están equivocados. Carol queda sumamente impactada tras escuchar esto. Una vez más vemos a Janet como una mujer que muestra indiferencia hacia la sociedad, la cual busca una salida propia en relación con la adaptación, utilizando a los caminantes ahora transformados en ardientes a su favor. Esto probablemente se relaciona con la muerte de este hombre cercano a ella y su falta de fe a la humanidad, así como hacia otras creencias, tras haber perdido lo único que amaba. A partir de aquí comenzamos con la trama de Daryl, retomando la parte de Sylvie, pues la han encerrado en una habitación y cuando abren para traerle comida, ella aprovecha para ponerle unos madrazos al güey y salir corriendo en busca de Lauren. La mujer comienza a gritar el nombre del niño una y otra vez mientras se va de los guardias, puesto que Lozang se ha dado cuenta de que está escapado. Le dice que se tranquilice, que es lo que hay que hacerse para continuar con el plan ya establecido. Sylvie hace todo menos calmarse, lo que la lleva a su final, literalmente. Otra de las muertes más forzadas e innecesarias que han existido en toda la historia de The Walking Dead. En serio. ¡Qué desgracia! Daryl y sus amigos están buscando una forma de acceder al templo y vemos que Lauren los extraña en gran manera, tanto al balestero como a Isabel. Pues se lo dice al mismo Lozang, quien trata de que el chico se olvide de ellos por completo, centrándose en su destino y en el plan del nido. Se lleva al joven ante un caminante que resulta ser Sylvie. Esto dice para demostrar ante el pueblo que la profecía es verdadera. Están a punto de permitir que la Sylvie zombificada muerda a Lauren, pero en eso llega Daryl a poner un alto a toda esta locura. Se llevan a Lauren y le indica que debe llevar a los demás a su escondite secreto, el cual se situaba en una cueva en las afueras de la fortaleza. El pequeño parece petrificado, pero ya agarra el pedo y se lleva a Falu hasta aquel sitio. Mientras tanto, Daryl, luego de enfrentar a varios guardias, ¡pum! ¡Sas! ¡Lam! ¡Crash! Finalmente lo capturan y es llevado ante Lozang, quien trata de convencerlo de sus creencias en relación a lo que podría ser una posible salvación de la humanidad por medio de Lauren. Daryl le pregunta qué pasaría si este se equivoca, a lo que le responde que si se equivocaba, pues ya no valdría la pena continuar. Proceden a encerrar a Daryl en una celda, seguido de Isabel, que también fue un poco dañada, por lo que Dixon muestra una preocupación por ella. ¡Con la niña no! Ellos hablan un rato, cada uno desde su celda, en este punto de quiebre donde no saben qué es
lo que harán a continuación, pero están juntos y eso es lo único que importa. Bueno, eso y que no encuentren a Laurent, ¿verdad? Lastimosamente, la película de amor se termina cuando Lozan llega para llevarse a Isabel. Daryl le dice que no se la lleve, que solo él sabe dónde está el niño. Incluso le dice la ubicación en la cueva, pero el asiático sigue su camino y se retira cargando con Isabel. Las cosas no marchan bien, pero cuando vemos que Janet y su grupo en compañía de Carol se encuentran ya en las afueras del nido, sabemos que las cosas solo van a empeorar. Todo va muy mal, y la de pelo corto, al ver que la ministra está agrupando a los prisioneros, le pregunta si los va a convertir a todos. La maníaca le dice que, en efecto, y que ahora su supuesto sueño se hará realidad. Ella sería quien mataría a Daryl, pero no como se tenía planeado. Esto obviamente refiriéndose a que lo mataría como una ardiente ya convertida. El episodio finaliza con Janet poniendo a Carol junto con los demás prisioneros que estarían por ser convertidos en armas letales humanas, o mejor dicho, monstruosas. Nos encontramos en el cliffhanger del episodio pasado, donde Carol está por ser convertida en un monstruo junto con los demás. Sacan este pedazo de metralleta con la que comienzan a asesinar a todos para posteriormente inyectarles el suero. Y creo que no había visto una escena tan gore en The Walking Dead hasta ahorita, ahora que lo pienso. Vaya locura. Carol se salva mágicamente solo por el hecho de ser protagonista y finge estar muerta en compañía de los demás cadáveres. Los muertos se comienzan a levantar y la mujer no tiene de otra más que salir corriendo. Janet la ve y en lugar de matarla, lo que sería lógico en ese momento, se limita a decirle a los soldados que la persigan. La de pelo corto toma el carro en donde está Codron amarrado, quien habría sido la carnada de los corredores, quienes arrancarían despavoridos hacia el templo. Carol, por alguna extraña razón, los guía hasta ahí, probablemente por su desesperación por encontrar a Daryl, pero aún así no se entiende el por qué llevaría tremenda horda de monstruos hasta donde está su amigo, si se supone que lo que quiere es salvarlo. Pero bueno, de todos modos da igual, porque pinche horda que termina desapareciendo más rápido que mi casi algo. Y bueno, tal vez esto se deba a que Stefan haya terminado con todos ellos, pues le dice a Carol que informe a Daryl que se quedaría a defender el lugar por más que nada el niño, por Laurent, pero aún así está fuera de contexto. Ante el desmadre, uno del nido libera a Daryl y vemos una vez más como este arremete contra los monstruos para dar con nada más y nada menos que Carol. Pero espera, ¿cómo lo encontró? Rebobinemos. Ahora sí, Isabel está siendo amenazada por Lozan para que le diga dónde está Laurent. Sí, está imbécil, porque Daryl le había dicho literalmente dónde, pero parece que el único objetivo del asiático es poner en su lugar al amor de la vida de Daryl, pues en cuanto ésta se defiende arañándole la cara, el hombre arremete contra ella enterrándole un cuchillo en el estómago. Eso sí, no se lo esperaban, ¿verdad? Debido al ataque de corredores, Lozan deja a la moribunda a su suerte y esta se encuentra con Carol. Le pregunta quién es y la amiga de Daryl le dice su nombre y que está en busca de un americano. Inmediatamente Isabel se queda pensativa por lo que acaba de oír. Carol trata de ayudarla y probablemente la noviecita de Daryl es quien le dice dónde se encuentra el balestero para que la mujer ruda vaya a salvarlo y posteriormente presenciemos este reencuentro que, por lo conmovedor, podemos ver que se hizo un intento parecido al de Ones Who Live, pero desgraciadamente no resultó tan bien en esta ocasión. A ti no te sale, cállate. Y para terminar de rematar el chiste, el hecho de que los dos personajes se vuelvan a cruzar sería gracias a la muerte de Isabel, pues esta no alcanzaría a ser atendida a tiempo. Esto lo aplaudo, pero también lo pisoteo, porque es bueno demostrar que no todos los personajes en The Walking Dead están siempre a salvo, aunque nos faltó ver esa parte rota de Daryl. Acabas de perder al amor de tu vida, o sea, por lo menos un grito desesperanzador o algo que nos diga que te está llevando la shit, bro, no lo sé. En fin, el protagonista se limita a buscar a Laurent, pues sería el único integrante de su nueva familia que le quedaría. Aquí no estoy muy seguro de si la falta de lamento se deba a que en algún punto también perderá al chico, terminando de alguna manera como Carol, quien le pregunta incluso si tiene miedo de acabar como ella, a lo que Daryl responde que no se trata de eso. Aquí el mugriento se estaría mintiendo a sí mismo, puesto que sabe que de alguna forma quedaría destrozado si algo le sucediese también a Laurent. Eso y que básicamente todo su viaje habría valido pa' pura madre si el chico no se regresaba con él. El hombre sabe que ya perdió mucho y no se va a detener hasta haber encontrado al chavillo, por lo que va en compañía de Carol hasta la cueva donde se suponía debía estar junto a Falu, pero ya se habían marchado, dejando únicamente un cubo Rubik como señal para el balestero. Mientras tanto, Janet se encuentra frente a Lozan y este le dice que había llegado a un punto en que su fe se había vuelto cuestionable, que quizás Dios estaba poniendo a salvo a Laurent de él. Esto nos hace darnos cuenta de que el mismo antagonista se está percatando de que ni Dios mismo está de su lado. Sin embargo, su mentira que contrasta la de Dixon le hace creer una vez más que va hacia el camino correcto, analizando la razón de todo esto y poniendo a Janet como la supuesta villana verdadera, dado que de
quien Dios estaría protegiendo realmente al chico sería de la francesa. Esto resulta gracioso para la malvada, ya que en ese caso si ella encontrase a Lauren significaría que Dios está de su lado. La ironía envuelve a este personaje en sentidos religiosos y de falta de fe que fueron expresados por parte de la mujer en el capítulo pasado. Esto porque la semana pasada esta habría afirmado no estar a favor de la religión o de sus creencias. El dúo dinámico luego de su reencuentro camina en busca de Lauren. Daryl le cuenta a Carol sobre el Pedú, como se llame, que como le había contado su difunta amante, se trata de un lugar que te hace ver las cosas diferentes. En ese momento, Pelletier se percata de la locura que es estar en Europa en plena situación apocalíptica. Y asimismo, le explica a Daryl la duda existencial de la temporada pasada, sobre si era o no Rick el que había vuelto. Esta dice que no se trataba de una persona, sino de un sentimiento, que por otra de las escenas que podemos ver en el episodio relacionada una vez más con los recuerdos de Sofía, dando a entender que muy probablemente se trate de la falta de superación y depresión por la muerte de su hija en un pasado. A su vez, esto confirmaría que, en efecto, los sucesos de Daryl Dixon suceden antes que en The Ones Who Live, siendo una completa desilusión para la audiencia, por lo que ahora tendremos que esperar más para ver la reacción del mejor amigo de Rick al enterarse de que el rey ha regresado. Me lleva la fucking shit. Pero bueno, estos ancianos llamados Didi y Theo, no casados por cierto, quienes habían tenido un encuentro reciente con Laurent y Falu, buscan ayudarlos brindándoles comida y un sitio donde dormir. Y sí, un transporte también, pero la llegada de Janet en compañía de soldados para una supuesta revisión nos revela que Theo los había traicionado al dar la ubicación del dúo de alexandrinos. Una vez más, tenemos un poco de acción, pero ahora con balazos. Piu, piu, piu. Ahora Janet tiene a Carol acorralada, le dice que no tiene idea de lo que es perder a alguien en el apocalipsis. Ja, literalmente estuvo a dos Carol de partirle su madre si no fuera por las armas que le estaban apuntando. En eso llega Daryl. Dios mío, qué sorpresa. Se deshace de los guardias y la canosa dispara un dardo a la de negro, pareciendo que la doña estaría por convertirse en corredor, pero solo se le revienta la cara. ¿What? Algo tranqui. Theo está llorando la muerte de Didi, la cual se encuentra en sus brazos. No los mires así, tú te lo buscaste, viejón. Antes de irse en el carro, Daryl le cuenta un poco más sobre Isabel a Carol, a lo que esta confirma algo que le había dicho la reciente anciana fallecida, y es que así es, Daryl estaba enamorado. Culmina con Lozan siendo liberado y apoyado por Tronchatoro, estableciéndose como el verdadero antagonista de esta segunda temporada. Y pues ya que el siguiente episodio no es más que un complemento que da paso al final de temporada, les daré el resumen así rapidito. Laurent está a salvo en el refugio de Falu. Llega Codron a solicitar asilo y como que no están muy convencidos los residentes, pero el chico les cuenta cómo el calvillo lo salvó, por lo que acceden a darle lugar. Stefan se siente mal por lo que ha hecho, pero ha decidido creer que Dios nos ama a todos, y a su vez, Laurent espera que el antiguo enemigo logre perdonarse a sí mismo en algún momento. Y antes de esto llega Daryl al refugio, le cuenta al chico la tragedia de Isabel y tienen una conversación profunda, pues el supuesto elegido no regresaría con el protagonista América, diciendo que se siente en paz quedándose donde mismo, lo que deja desilusionado a Daryl. Él y Carol parten en busca de Ash para volver a casa, pero este no se encuentra en donde mismo. Se encuentran con un güey que aún está con vida, diciéndoles que el dueño del avión nunca había regresado. Esto los lleva a recurrir a Anna Valery y en su table ven unos botes de gasolina como los de la avioneta de Ash, por lo que preguntan de dónde los sacaron y les dan la ubicación. En ese lugar, Carol encuentra las grabaciones que Daryl había grabado al llegar a Francia. Después ven el carro en donde Ash se encuentra atrapado y salen al rescate. Convierten a unos caminantes posesores, probablemente de lo que serían granadas, en corredores para así terminar con la horda que rodeaba el coche. Salen y Ash está confundido. La disque hija de Carol no estaba con ellos, pero está demasiado débil para procesarlo. En el Inter, Lozan llega al refugio a preguntar por el niño. Le dicen que no está y aún así el villano insiste en buscarlo por el sitio, pues había visto ya el famoso cubo de Rubik ahí reposando. Codron se lo lleva hasta Demi-Monde, donde estaría Daryl y donde descubriríamos que en realidad Laurent no se quiere ir con el americano porque teme que este muera como todos los demás cercanos a él. Él lo convence asegurándole de que nada malo pasará. Además, es la única forma en la que estaría a salvo de las manos de Lozan, aunque no sería problema por mucho tiempo, pues tras encontrarlos vemos una pelea entre Daryl y el asiático, muy buena por cierto, así como de Stefan contra la asistente. El momento termina cuando el calvillo desmaya a la pobre dama y Daryl le mete tremendo craneazo a Lozan, destruyéndole la cabeza a golpes con el mismo objeto. Aquí vemos al Daryl antiguo de vuelta, dejando atrás a la versión dolida y apagada, aunque resulta triste que en tan solo 2 episodios hayan desperdiciado a 2 antagonistas con potencial, o sea, no puede ser. En serio, es como si jugaran papa caliente para ver quién se queda con el próximo antagonismo, porque vemos a la asistente previamente desmayada moverse una vez más. En serio, no lo entiendo. ¿Ahora ella va a ser la antagonista o qué pex? Carol cuenta a Ash la mentira que le dijo con tal de conseguir su avión y este enfurece en gran manera, sabiendo que la conexión entre ambos había sido solo parte de un engaño total. Lauren llega con Daryl a ver el avión y Ash les dice que ni de pedo este resistirá a los 4 en el aire, por lo que uno se tendría que quedar
fuera. Y agárrense porque pasan muchas, pero muchas cosas en este capítulo, así que la primera escena nos muestra a Daryl y Laurent. Por la plática que estos tienen, deducimos que el balestero ha tomado la decisión de ser él quien se queda, debido al hecho de que el avión no los aguantará a todos hasta América. Daryl le promete que se volverán a ver y el niño toca la guitarra con una balada conmovedora, aunque espantosamente desafinada. Hablo de la guitarra, yo no tengo nada en contra del chiquitín, aunque parece que la hermana Jacinta sí, pues anda a modo jarioso en busca del chico. Para continuar con el disque propósito. Sí, ya entendimos, ya tuvimos bastante de eso, gracias. ¿Pueden dejar al pobre chico en paz, por favor? En fin, la doña manda a Tronchatoro para interrogar a Falu y Codron sobre la ubicación del avión. Antes de esto, el calvillo ve una cruz en el cuello de uno de los caminantes y se la lleva, reforzando su nueva fe en Jesus Christ, y creo que sí le ayudó esto, pues cuando la gorda está por matar a uno de ellos por no hablar, llega esta mujer a ayudarlos en el último segundo. Ella comenzará a tener asuntillos con el amante de pájaros, dándose cuenta de que se necesitan uno al otro. Esto tomará importancia más adelante. Jacinta va en busca de Anna Valerie y llegan al acuerdo de que esta les revelará la ubicación del avión solo si la del Table se apropia del vehículo para de esta manera regresar con su gente de antes. La enemiga accede y van al mismo sitio donde abundan caminantes, el cual vimos en una de las anteriores escenas con Daryl. Y por cierto, en estas vemos un poco más de la interacción del balestero con Ash, además de que este lo salva de los come carne, haciendo que el personaje exprese su gratitud y alivio de que Daryl vaya a ir con ellos en el viaje de regreso. Esto le permite al amigo de Carol darse cuenta de que la mujer estaba pensando en ser ella quien se quedaría. Este no se lo permite claramente y Ash le hace dupla diciéndole que Daryl es quien ya sabe cómo cuidarse solo en Europa, que será lo mejor. Así es como Ash refleja finalmente su perdón hacia la mujer ruda y a esta no le queda de otra, pues sería un 2 contra 1. Pero bueno, regresamos al tema de Jacinta. Ella es guiada por Anna Valerie aquí y como bien sabíamos era cuestión de tiempo para que los caminantes encerrados los comenzaran a perseguir. Jacinta cierra a Valerie la puerta en la cara sabiendo que esta la había engañado y ahora estaría por ser devorada por los muertos, no sin antes decirle que Daryl la mataría. Aquí nuevamente no entiendo por qué ni se inmuta la chava, o sea, te están comiendo. ¿Qué pedo? Literalmente se queda con la cara seria y entiendo que sea su personaje, pero eso no le quita el humanismo. Mínimo, no lo sé, una reacción de dolor pequeñita, algo. Por favor. Y sí, sé que soy muy picky con estos detalles, pero es la verdad. Niéguemelo. Comienza una secuencia épica de acción al estilo Call of Duty Black Ops Cold War, donde una moto persigue al avión cuando el team está por despegar, y Daryl se queda a neutralizar a los hombres, pues llegan dos carros más también. Acaban con uno y vemos al ballestero lucir sus habilidades, ahora con el sniper, lo que me parece interesante, porque casi no habíamos visto al personaje con un arma como esta. Pero, oh sorpresa, se quedó sin balas. Las cambia rápidamente, pero alguien se le adelanta, dejando al avión en libertad para despegar, siendo quien disparó nada más y nada menos que Carol, lo que prueba que nada podrá separar a este par de nuevo. ¿Son los dos o ninguno? Por lo que ambos se quedan. Jacinta cae machín en depresión, pues su único motivo para existir se había ido del continente, aparte de que había sido mordida en el atentado de hace rato. Muy pequeño detalle que me faltó mencionar, por lo que la doña se mete tremendo balazo en toda la barbilla. Pero aquí no se termina la aventura. Ash y Laurent estarían rumbo a América, mientras que Daryl y Carol estarían decidiendo ir a Inglaterra para ver si ahí encuentran suerte en conseguir otra forma de regresar. Conocen a los guías, amigos de Falu, llamados Fiona y Angus, y durante la noche la nueva noviecita de Falu le dice que esta no irá con ellos, pues piensa que Jamila todavía podría seguir viva. Daryl admite a Codron que él no mató a su hermano, quien se llamaba Michelle, por cierto, sino que había sido manipulado por la misma chica que soltó la mentira al calvillo. Esto hace reflexionar a Stefan sobre sus acciones, siendo todas estas causas de la dichosa muchacha inculpadora. Esta escena solo sirve como pie a lo que veremos a continuación, que créanme, van a quedarse así. El grupo está por ingresar a un túnel que al parecer conecta a Francia con Inglaterra. Falu se despide, pues no dejará a su amada atrás, por lo que toca decir adiós a este personaje y continúa la travesía. Carol y sus amigos caminan un largo rato hasta que topan con una ex civilización donde las personas parecen haberse matado entre sí. Acto seguido vemos hongos luminosos recorrer gran parte del túnel, incluyendo el cuerpo de unos caminantes que están en el piso. Y no solo eso, sus bocas, ojos, todo también. Ante el ataque de estos luminosos, los integrantes del equipo comienzan a tener alucinaciones uno por uno. Y no sé si se deba a los hongos fosfo que salen de los muertos o el guano que pisotearon sin querer, pero es muy raro lo que empieza a suceder. Las cosas se distorsionan entre objetos, caminantes y personas. Nadie sabe lo que es realidad y lo que no. Codron ve a su hermano en caminante y Daryl se deshace de él, despertando una vez más la sed de venganza por parte del calvo hacia él. Stefan se va corriendo y ahora Carol empieza a ver a Sofía, esta vez con un rostro. Claramente no estamos hablando de la actriz original, pero lo supieron solucionar, pues la mujer había dicho previamente que ya ni
recordaba a su hija antes del granero, siendo este cruel momento el último recuerdo vivo de ella. Carol lucha su duelo personal a través de caminantes e incluso con ella misma zombificada, evitando lo que sería su propia muerte y siguiendo adelante. Esto, si lo vemos de cierta forma, se trata de un tributo a Sofía, pues la mujer ruda solo sigue en pie en honor a ella, abrazándola y despidiéndose por la que esperamos que sería la última vez. Daryl, por otro lado, confronta su dolor interno y no expresado anteriormente frente a la muerte de Isabel, despidiéndose de igual manera de su amor que nunca duró. El dúo se reencuentra tras acabar con unos hombres que traían puestas unas máscaras antigas. Estos se las ponen para recuperar la conciencia sin saber novedades sobre Stefan. Y ahora sí, el libro de Carol llega a su fin con una secuencia de montaje que nos muestra a Daryl y a la verdadera protagonista de esta temporada alejarse rumbo a Inglaterra, con la canción de You Can't Always Get What You Want, haciendo referencia a las pérdidas de ambos personajes, una sin hijos y otro sin amor, pero están juntos y eso es lo que fucking importa, ¿o no? En fin, dejen su pulgarcito arriba si el video fue de su agrado y suscríbanse para estar al tanto de la continuación de esta serie. Nos vemos en un coronazo. Bye bye.